Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos nuevamente en este espacio de reencuentro, de CEIPS Encuentros, valga la redundancia. Bueno, y hoy con un programa muy especial, tenemos un invitado muy especial, el doctor Claudio Edelstein. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, la audiencia? Saludarlos y espero que disfruten el programa que vamos a hacer hoy. Gracias, Claudio. Bueno, también estamos con Diego, nuestro productor, que hoy otra vez nos acompaña. Y bueno, acá no se podía perder este placer de entrevistar a Claudio. Así que bueno, hola Diego. Hola, ¿cómo les va? Y de preguntar, ¿no? A Claudio ya la estábamos bombardeando con preguntas antes de comenzar el programa. Hicimos un programa aparte, previo. Los que conocemos a Claudio sabemos lo que sabe Claudio, entonces cuando está cerca lo atormentamos con preguntas. Así que bueno, ahora le vamos a dar el espacio para que Claudio presentate. Queremos que la gente que no te conoce por ahí conozca un poco tu recorrido, conozca de vos. Bien, muy bien. Por supuesto, saludarlos nuevamente. Es un gusto, un verdadero gusto la invitación. Yo soy el doctor Claudio Edelstein, soy psicólogo, especialista en psicología clínica y doctor en psicología social y política. Estoy muy cerca, por suerte, de este estudio. Enfrente tenemos la Universidad John F. Kennedy, donde más que mi casa de estudio fue mi hogar académico. Básicamente ahí es donde me formé desde grado, para seguir obviamente la carrera docente, tanto en grado, que es la licenciatura en psicología, donde uno sale psicólogo, como en posgrado, donde está la especialización en psicología clínica. En la especialización en psicología clínica, para poder compartir con ustedes y plantearse qué es esto, es cuando uno se recibe, tiene la posibilidad de seguir perfeccionándose. Por eso hay maestrías, especializaciones y doctorados. La especialización que tenemos en la Universidad Kennedy es que cuando uno ya es licenciado, va en busca de la especialización, porque la especialización es en psicología clínica, sobre todo quienes van a atender clínicamente. Atender clínicamente significa el trabajo que uno hace con el paciente, ya que la psicología puede girar en diferentes ámbitos, institucionales, educacionales, laborales. Bueno, cuando es clínica, cuando hablamos de psicopatología o cuadros clínicos, el lugar adecuado, si uno quiere seguir formándose, es la especialización en psicología clínica. Con esto les quiero comentar lo siguiente. La universidad también tiene una salida a la comunidad, porque en esto de la presentación es poder compartir con ustedes que universidad puertas hacia adentro no es lo más recomendable en quienes conocemos lo que es el deber de la universidad, que es darle a la comunidad lo que la comunidad nos dio. Por eso tenemos, en lo que refiere a la extensión universitaria, un dispositivo que se llama UADI, que es la Unidad Asistencial de Docencia e Investigación. Esto no arranca de ahora, arranca hace muchísimos años. Fue una idea del doctor Héctor Fischer, quien fue decano del Departamento de Psicología Clínica, un verdadero visionario y un verdadero mentor de la excelencia académica en el Departamento de Psicología Clínica. O sea, comenzó como unidad académico-asistencial. Bueno, yo tengo el orgullo de haberlo acompañado y hoy me toca a mí continuar con la UADI, y acá viene el tema de poder explicarla bien, que es poder darle atención psicológica a cualquier persona de la comunidad, no a, digamos, alumnos, exalumnos o profesores o empleados, no. Cualquier persona que necesite ayuda psicológica puede acceder a la UADI.
Hacemos una salvedad, ya que la UADY atiende de lunes a viernes de 8 a 17. No tomamos casos de psicosis porque esos casos son mucho más contenidos dentro del ámbito hospitalario, porque hay guardias y funcionan las 24 horas. Pero todo lo que tiene que ver con cuadros clínicos como neurosis o algún cuadro de trastorno límite de la personalidad, está en nosotros poder atenderlo y de hecho lo hacemos. Tenemos una admisión, luego de la admisión se evalúa el criterio de admisibilidad, si puede estar o no, y tiene 6 meses de tratamiento con un arancel realmente bajísimo, que es esa forma de poder colaborar con la comunidad. Un arancel, lo decimos, estamos hablando de 1.500 pesos, que es lo que vale hoy un cortado, un café. Y depende en qué lugar lo vaya uno a tomar, ¿no es cierto? Sobre todo con la escalada de precios de hoy en día. Esta unidad académica está relacionada con la especialización en psicología clínica, porque como ahí van profesionales, la práctica clínica que tiene que hacer el profesional, aparte de hacer sus 2 años de carrera, porque la especialización lo acredita como, no solamente como psicólogo especialista en psicología clínica, lo cual le da mayores herramientas y le da un espacio por el cual tiene más competencias. Entonces esos psicólogos tienen que cumplir horas prácticas, que son atendiendo a los pacientes, y ahí es donde interactuamos entre la UADY, que coordino, y la especialización en psicología clínica, que coordina el doctor Norberto Pisoni, y acompañados obviamente por la decana de la universidad, la magíster Laura Turner, que siempre nos apoya, nos da espacios, intercambia y hace trabajo equipo, a quien obviamente le agradezco porque siempre está presente para que todo crezca, digamos, en lo académico y en lo asistencial, que es la parte que más me compete. Básicamente también esto lo compartimos con los propios estudiantes, que tenemos cámara Gesell, tenemos consultorios. Bueno, la universidad lo que trata de alguna manera es formar psicólogos más allá de sus especialidades, pero tener muy arraigado el tema de la realidad social, de cómo estamos entrecruzados por una realidad social, o tal vez por algún lado, por qué no decirlo, por una globalización que a veces parece tan acertada y a veces enferma tanto, por esto de muchas veces perder el contacto presencial de alguna manera, ¿no? No está mal la virtualidad, pero no debemos olvidarnos que la presencialidad es insustituible. Entonces, esto es lo que desarrollamos en las materias, en las asignaturas, y es un poco el mensaje. Esto es una parte, y les agradezco tanto que me permitan hablar desde lo universitario, desde la universidad, cómo nos queremos ocupar del crecimiento, pero sobre todo la salida a la comunidad. Y la especialización en psicología clínica junto con lo que nosotros manejamos en la UADY, donde tenemos la admisión, la supervisión y la formación de los profesionales. Esto no termina acá, también, y les agradezco, me permiten hablar de algo que es inédito. Hemos lanzado una diplomatura en psicología policial. Es algo inédito, esta diplomatura en psicología policial, que se dicta una vez por semana, los días miércoles. La Kennedy tiene sedes. Estas sedes va a ser en San Isidro Labrador, en la parte de zona norte, donde el requisito para poder ingresar a la diplomatura de psicología policial, que también va a tener una visita internacional, va a venir un referente
de la Policía de España, que tiene 3 libros, 80 papers, y se ha dedicado exclusivamente a la psicología policial. Tenemos intercambios y ha sido invitado, un poco apadrinando y dando alguna clase y también alguna jornada que voy a preparar para que también sea abierta a la comunidad en forma híbrida, tanto presencial como un enlace para que lo puedan ver desde cualquier lugar remoto. No solamente va a tener la palabra él, que va a ser el invitado de honor, sino también los profesionales para poder explicar lo que es la diplomatura policial. Todo esto que estoy hablando es, bueno, ¿y cómo se hace? Es simplemente googlean, entran a la página de la Universidad Kennedy y en la página de la Universidad Kennedy da información de cómo anotarse en la especialización, da información de cómo poder sacar un turno en la unidad, en la UADI, en la Unidad Asistencial de Docencia e Investigación, que estamos haciendo tanto la docencia con lo que nos deja la clínica, como la investigación en proponer temas nuevos de la psicología. Y en tercer lugar, también está la parte de diplomaturas, donde se van a encontrar con la diplomatura en psicología policial, donde en esta página, que en principio es clara, es ir siguiendo, digamos, las rutas que van indicando las solapas. Donde diga diplomaturas, uno toca diplomaturas y va a la de la psicología policial. Donde diga espacio asistencial o UADI, uno entra en la UADI. Y donde diga quien quiera anotarse en la especialización en psicología clínica, es entrar a la parte de alumnos o a la parte de especialización en psicología clínica. Esto es para comentar con ustedes cuál es la realidad de hoy, agradecer obviamente el espacio que me han dado para poder difundirlo y tener en cuenta que, bueno, si bien la virtualidad hoy es una herramienta muy importante, seguimos insistiendo que tomamos parte de esta herramienta, pero nada sustituye lo psicológico, digamos, ¿no? Lo psicológico no es un tip que uno escucha probablemente en algún medio de comunicación virtual donde te puedan decir, usted está deprimido, tome estos 10 consejos. Esto a veces es muy complejo porque la verdadera riqueza del encuentro del psicólogo con el paciente, donde los dos trabajan, tiene que ver con ese encuentro personal, ese atravesamiento personal. Que, ojo, puede ser virtual, pero hay un encuadre de cómo poder trabajar una patología como la depresión, por ejemplo. Y no son 10 consejos, y esto no tiene ninguna animosidad para las cuestiones que sí salen bien con los tips. Pero todo lo que tiene que ver con la psicología, depresión, ansiedad, angustia, trastorno en la alimentación, trastornos en la sexualidad, trastornos en el sueño, no se arreglan mágicamente. Todas tienen buen pronóstico, pero hay que someterse, atravesarse en el encuentro con un psicólogo que está preparado, trabaja, se forma en todo este tipo de cuestiones que a uno le hacen la vida, digamos, padeciente. Es un padecimiento subjetivo y singular. Subjetivo y singular es porque es como lo vive cada uno. No podemos generalizar, como se trata de generalizar a veces. Todos están entresados, sí, pero cada uno de una manera muy distinta, porque cada uno tiene una historia muy distinta, y no respetar la historia de cada uno es complejo y es iatrogénico, termina siendo mal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nace en una familia, recibe cariño, no recibe cariño, recibe abandono, no recibe abandono, es sujeto a bullying, no es sujeto a bullying, tiene un buen dispositivo familiar, tiene un mal dispositivo familiar porque no le quedó otro remedio,
pero tiene la posibilidad de sublimar, es decir, o por deporte, o por el arte, o por otro tipo de cuestión, sale adelante. Yo soy un optimista de los buenos pronósticos, pero en realidad hay que trabajarlos. Ninguno de ellos es sin trabajo, pero son luego duraderos, y esto hace no solamente combatir lo que hoy más se ve, digamos. Recién charlábamos fuera de micrófono con el productor una escena de un auto cuando él iba manejando, que por nervios o cuestiones baja uno directamente a atacar. Y esto en realidad marca cuál es la atmósfera psicológica, porque sabemos las cuestiones sociales, que están muy complejas hoy en día, las cuestiones económicas, financieras, la fantasía, qué irá a pasar. No hay a lo mejor certezas, para algunos sí, para algunos no, pero todo esto provoca tensión. Lo que está pasando realmente con todo el tipo de adicciones, donde realmente nos podemos topar con alguien en la calle que lamentablemente ha consumido y pierde el registro de realidad y puede ser muy agresivo, y a lo mejor es un sujeto sensible que estuvo atravesado por una muy mala situación que lo llevó a consumir. Entonces, ni estigmatizar, pero sí tener que visibilizar que, bueno, para eso estamos los psicólogos, que armamos dispositivos con psiquiatras, con médicos, con asistentes sociales, con antropólogos, con sociólogos. Trabajamos en equipo, los psicólogos sociales haciendo también una muy buena lectura de lo que está pasando. La parte clínica nos ocupamos nosotros. Si hay que medicar, medicar artesanalmente, es decir, que no obture la palabra la medicación. Porque lo importante es poder contar, poder hablar, poder decir lo que uno padece o poder trabajar hasta descubrirlo. Así que esto es básicamente esta presentación. Les pido disculpas por lo extenso, pero quería como abrirlo porque muchas veces uno es invitado a un programa y realmente está muy acotado lo que yo siempre le transmito a mis alumnos. Tenemos que ocupar lugares de transmisión, porque cuando se inicia la psicología muy dentro del consultorio, extremada dentro del consultorio, muy ortodoxa, fueron cambiando los tiempos. Freud, si se levantara de la tumba, no digo que estaría de acuerdo conmigo, sino yo lo admiraría, porque lo que hago es psicoterapia psicoanalítica freudiana. ¿Por qué la psicoterapia psicoanalítica? Porque entiendo que en estos momentos salimos de la ortodoxia, estamos en otro momento. Esto lo hablaba Ferenczi oportunamente. Estamos en otro momento donde tenemos que atender a las masas. Entonces, bueno, obviamente a disposición para cualquier pregunta, pero en principio espero que esto les aclare un poquitito cómo venimos trabajando en la universidad, a lo cual no voy a dejar de agradecer a que hay un grupo de profesionales, docentes de muchos años, con posgrados, realmente muy kennedianos, dando lo mejor de cada uno en las aulas, actualizándose, hablándonos entre nosotros cómo mejorar junto con el equipo, ¿no? Que es Laura Turner, que es Sandra Sojaido, Andrea Cabrera, me estoy olvidando de Alejandro del Corno, obviamente, pero en realidad todo el plantel docente, valga que me dan este espacio para agradecerle. Somos todos compañeros docentes que vamos por la excelencia académica y donde los alumnos realmente son nuestra preocupación, en donde tenemos que tratar de transmitir, van a ser los futuros psicólogos del mañana. Así que valga mi reconocimiento para lo más lindo que tiene la universidad, el cuerpo docente y sus alumnos. Bueno,
en principio esto es como me estaría presentando y espero alguna pregunta al panel. Sí, Claudio, la verdad es que nosotros nos quedaríamos escuchándote porque es maravilloso tu saber y tu forma de explicar y de contar las cosas. Y quiero decirle a todos que cuando tengan la posibilidad de ver en otro momento el programa, hagan las preguntas que quieran, porque lo vamos a volver a invitar a Claudio, no va a ser esta la única vez. Vos hablabas y yo pensaba, ¿cuánto trabajo? Porque recuerdo el momento en el que yo estaba estudiando, cuando había un montón de conflictos y de internas y que no sabíamos si la unidad académica iba a continuar y que perdíamos las PPS y que cómo íbamos a hacer. Y bueno, el doctor Fischer en ese momento a la cabeza, que quiero mandarle un saludo grande porque yo aprendí con él y con Andrea Cabrera, que fue su cumpleaños el 16, así que le mando un beso, Andrea, feliz cumple, atrasado. Y nada, digo, tanto trabajo, todo esto fue, yo recuerdo cuando vos quedaste a cargo, Claudio, que no sabíamos qué iba a pasar. Sí. No sabíamos si seguía, si no seguía, que la especialización quizá no podía continuar, la unidad académica tampoco, que por ahí había que buscar otros espacios para hacer las prácticas. Y todo esto que vos contás es enorme, porque creo que fue post pandemia que empezaron a trabajar con tanto esfuerzo para lograrlo y para que hoy estén a full otra vez en la Kennedy, que también es mi casa de estudio. Por supuesto. Ahí también terminé mi formación como psicóloga y como doctora en psicología social, así que amo la Kennedy. Y me encanta todo esto que contás, porque y la diplomatura que se lanza ahora, me parece maravilloso, ¿no? Vos marcás una parte que es fuertísima, que es la incertidumbre. Uh-huh. ¿Cómo hacíamos para seguir? Hay algo que Blecher, gran autor de los, digamos, primeros autores que nos han formado, él hablaba de disociación instrumental. Uh-huh. ¿Qué significa disociación instrumental? Que es poder trabajar con excelencia lo más profesionalmente posible y dejar de lado, ojo, entrenándonos, dejar de lado todo lo que tenga que ver con miedos, incertidumbres y cuestiones, porque si no se lo estamos transmitiendo al paciente. Y no hay que hacerlo. Si uno tiene algún problema, o deriva, o supervisa, pero tiene que estar formado porque nosotros también estamos atravesados por nuestra vida cotidiana, que puede tener problemas o no, pero en el momento de trabajar con el paciente tenemos que estar al servicio de la clínica. Entonces, disociamos. Hicimos lo mismo con esto que vos muy bien marcás. Hubo momentos de incertidumbre enormes. En ese momento de la pandemia, que después podemos referirnos con el doctor Fischer, y en ese momento a quien le quisiera mandar el más grande de los homenajes, que es la doctora Rosalía Rowenstein, Lita. Sí. Estaba pensando en ella, que siempre nos hablaba de esto, de pensar en el paciente como un ser sufriente realmente, exacto, ¿no? Exacto. Hoy no está con nosotros, pero sí está con nosotros. Y la estamos poniendo en palabras es porque está viva con nosotros. Gran maestra de todos los que pasamos por la Kennedy. La gran maestra, gran persona, gran investigadora, gran docente, profesora titular, un equipo maravilloso con el doctor Fischer y ella. Y en pandemia, no hicimos abandono de paciente en pandemia. Tanto la pandemia nos atravesó a todos. Y lo que hicimos es instrumentar virtualmente. La doctora Piaggio, quien tenía un máster en telepsicología en España, tuvimos un curso con ella y trabajamos a full en todo lo virtual, que lo fuimos aprendiendo a poco, inclusive dando clases, fue verdaderamente con los instructivos que nos mandaban. Era chino básico el instructivo, porque era instructivo tras instructivo, pero lo sacamos adelante y pudimos dar clases. Pero también en la unidad académica pasamos de tener 30 pacientes a tener 110. O sea, no solamente no abandonamos al paciente, de boca en boca, como pasa acá,
no, mirá, la Kennedy, y en ese momento gratuita, la Kennedy te atiende. Y bueno, fue una experiencia no solamente clínica, fue docente, porque todo el equipo, por lo de la excelencia académica, empezó a escribir, empezó a trabajar. Entonces, yo tengo 4 publicaciones en pandemia, una por año en actualidad psicológica, digamos. Y algunos de mis colegas también. Pero empezar a escribir, como en la época freudiana de la guerra, cuando más produjo, la pandemia fue voraz, absolutamente voraz. Después, si hablamos un poco de pandemia, intercambiaremos el por qué es voraz, porque hay un mecanismo que es renegatorio. El mecanismo renegatorio hace que hoy nadie se acuerde de la pandemia, muy poca gente, solamente la que está como muy atenta, pero si no, ya está, la pandemia terminó, y si hay espacio, yo voy a compartir con ustedes por qué pienso que no se terminó y está más actual que nunca. Queremos que lo compartas. Yo porque quería aportar una cosa, porque llevamos 27 igual minutos de programa. le podés convidar un mate al doctor Claudio. No, toma. Yo lo que quería, yo estoy en psicología social, yo sería el observador, ella sería la coordinadora y vos serías el objeto de estudio, por ejemplo. Y en ese rol que me está tocando, obviamente, que asumimos, al psicólogo social se ubica enseguida en su rol, hice unos punteos mentales del bagaje que vos tirás y lo tirás y lo tirás y lo tirás, pero tirás conceptos muy... Qué lindo el concepto que se construyó acá entre los dos de la palabra maestra, ¿no? Y otro concepto que no estaba de acuerdo con vos cuando dijiste, espero haber quedado claro. No, un maestro, me llenaste de dudas con lo que dijiste. Y está bueno, porque en vez de generarme certezas, dijiste, ¿cómo será? Nosotros tenemos alumnos de policías en nuestra institución y dijiste eso de que pueden participar público en general, ya vamos a querer que ellos se sumen ahí, que estén. Y qué necesaria que es la psicología en la fuerza. No solo para el integrante de la fuerza que está sujeto a demandas internas, institucionales, sociales, sino también para la comunidad a los que ellos tienen que terminar asistiendo. Y otra cosa que dijiste al vuelo así, que tal vez como el error que cometemos nosotros profesionales, que ya lo damos por hecho, que dijiste que el paciente esté lo suficientemente medicado para no inhibirle la palabra, ¿no? Porque de qué sirve tener los 6 meses controlado, pero que no pueda sacar la palabra en una sesión de terapia, y eso que uno lo da por hecho y se encuentra con personas por la calle o en su trabajo totalmente medicada o en su casa, y la ves a los 8 meses y sigo igual. Claro, mirá lo que tenés razón, porque por contenerlo, para la familia, para la sociedad, le inhibieron su capacidad de cura, su capacidad de la palabra. Dijiste un montón de conceptos que me quedaron dando vuelta de que vos lo das por hecho, debes tener muchos papers y libros, pero por ahí el común denominador dice, wow, el psicólogo que se acaba de recibir tal vez no tiene esos enganches que debería pensar en la clínica que está dando, ¿no? Así que quería retomarlo de esos parámetros que diste, que son re importantes, que te hacen reinterpretar un montón de cosas. Sí, también por eso es tan importante la especialización en psicología clínica, porque tiene que ver con el estudiante que se recibe, ¿no? El profesional que ya es profesional, pero que hay un montón de cosas que tiene que salir a ver en la práctica, y la especialización te lo da. Te da esa posibilidad de tener un acompañamiento, de estar supervisado por otros profesionales que ya son colegas, pero tienen la experiencia, y poder salir no tan sueltamente, porque la verdad es que uno se forma, pero llega un momento que tiene que estar ahí con el paciente, y si tenemos un equipo que nos supervisa está buenísimo, porque aprendemos más. O sea, me parece que de eso se trata la especialización también. Yo voy a pasar a la pregunta que te hice afuera, porque si no sería muy egoísta de la gente que nos está escuchando, de hacerla, porque es una duda que uno no la tiene definida, tiene hipótesis, pero no la tiene definida, y ya que te tenemos a vos, hablarla. Primero, una pregunta. Vos dijiste, el que se recibe puede hacer una especialización o puede seguir capacitándose. Vos como profesional y tantos años de formar gente, ¿puede o debería? Bueno, me encantan. Primero, hay algo que vos puntuaste que me parece excelente, y tal vez en el fragor de la explicación se me fue para otro lado. La tarea, como muy bien decís, es generar inquietudes, no certezas. Es inquietudes. Es que si alguien se queda pensando, ese es el trabajo.
Con lo cual creo que es una puntuación excelente, tal vez un poquitito en esta cuestión de tratar de aprovechar el tiempo y tratar de decir lo máximo que se pueda. No siempre hay oportunidades, pero sí, la tarea del docente es que uno se quede preguntando. El docente no da certezas. Tal cual. No las da. Los libros los tomamos, pero si tomamos, por ejemplo, a un Pope como Freud, él en su propia obra habla de todos los fracasos que tuvo, pero todos los fracasos y cómo tuvo que trabajar cada fracaso. Entonces lo que vos marcaste es perfecto. Lo que generamos son preguntas, que se impliquen, que piensen, que abran preguntas. No importa la escuela, no debe por qué ser psicoanalítica solamente. Cualquier escuela tiene una trayectoria cognitivo-comportamental, transaccional, gestáltica, sistémica, todas. Mientras la clínica sea de ayuda al paciente, bienvenido sea. Yo porque estoy formado en ese riñón, más psicoanalítico y corriéndome a la psicoterapia psicoanalítica. Pero no debe haber certezas, es tal cual. Siempre insistimos en el buen trabajo interdisciplinario y cuando nos toca, porque puede haber una depresión, que en la depresión muchísimas veces es fundamental que se lo medique. Pero la medicación, como dijiste vos, no lo debe convertir en un zombie. Lo debe, de alguna manera, no obturar la palabra, que pueda hablar, porque si puede hablar, ahí es donde estamos trabajando con toda la conflictiva, la personalidad de base, lo traumático, lo fantasmático. O sea, verdaderamente lo que le pasa a un paciente, si uno mira la televisión con estos productos enlatados de novelas, digamos, ¿no? En la novela turca, donde medio país paró. Qué lástima que no eran actores argentinos, yo soy un fanático de lo que tiene que haber son novelas argentinas, teatro argentino, cine argentino, sin cerrar las puertas a nadie, pero para mí la prioridad porque hay el arte sublimatorio y hay actores y alumnos en actuación de diferentes espacios maravillosos. Por eso cada vez que veo una enlatada digo, bueno, es lo que hay, estarán pagando más barato, qué sé yo. Y tendrá éxito porque uno en la televisión ve reflejada cierta conflictiva personal. Me encantaría que fueran argentinos, perdón por esto. Sí, pero también vacía el etos propio. Al hacer comprar enlatados de afuera, te vacía el etos cultural argentino. Exactamente. Entonces terminamos en una época que miramos todas novelas venezolanas y mexicanas, claro, y se había perdido el che o todos empezaron a hablar en neutro, ¿se acuerdan? Se pierde la esencia cultural. Los chicos, los niños y niñas que hablan en neutro. Totalmente. Muy buena tu puntuación, ¿eh? Sí, espero que no me tiren con misiles dirigidos desde esos lugares, pero... No, nosotros estamos acá para acompañarte y para en este momento, pero bueno, bien vale cuánto valoramos lo nuestro, ¿no? Porque esto es lo que Freud hablaba en series complementarias. Nosotros tenemos un folclore y una vida muy, muy particular y tenemos un talento, no solamente en la actuación y en los actores, en todas las ramas, investigación, en las otras facultades de ciencias blandas, ciencias duras. Y lo que, volviendo al tema, es el arte del psiquiatra que nos ayuda a que pueda llegar ese paciente con una depresión, pero que pueda hablar. Tal cual. ¿No? Si es que esto contesta un poquito lo que vos preguntabas. Creo que habías dicho dos cosas más que habías preguntado. Sí, y lo otro que es más nodal, y ahí necesito que te explayes y nos tires ideas, porque la verdad que es una duda que no anda dando vuelta en mi cabeza, sino en el mundo. Hay estudios que se han hecho sobre esta pandemia de depresión, ¿no? Y que no está instalada ni en un grupo etario, ni en un grupo económico. Es extraño, que lo vimos en la calle con el ejemplo que te acabo de dar, donde la gente explota, ¿no? O esa necesidad de placer ya, ¿no? Claro. Salgo a comer y me gasto todo, cobro hoy, el día 7 no tengo más plata, o la abundancia de gente que fue el fin de Semana Santa que pasó, que era una locura de gente saliendo a donde sea, gastando todo lo poco mucho que tenía. Las rutas colapsadas, tremendo. Que también, o sea, esto que decía Diego, ¿no? Como una depresión pandémica, que tiene que ver con
aunque la gente se olvide, tiene que ver con la pandemia del COVID-19. ¿Sí? O sea, digo, me parece que vos tenés estudiado esto y que lo trabajás permanentemente. A mí en lo particular me tocó empezar una investigación de muchos años en un hospital donde me agarró después la pandemia, y la modificación que hubo después de la pandemia en ese hospital, que aún sigo trabajando, es increíble. Todavía no logramos volver al eje que se había logrado durante 10 años de trabajo. O sea, la pandemia produjo unas modificaciones impresionantes a nivel de tejido social, o sea, estos vínculos, estas redes, o sea, todavía no se puede componer. Yo creo que actuó como factor desencadenante, no como en sí el problema en sí. ¿Vos qué opinás, Claudio? Tiranos tu idea. Mira, yo tal cual adhiero a esto que están diciendo. Y hoy, bueno, una de las propuestas es que hay un mecanismo que se llama renegatorio, que es saber que algo está pasando, pero hacer de cuenta que no sabemos nada, ¿no? Es decir, no quiere nuestro aparato psíquico sufrir. Entonces, ¿qué hace? Lo niega, pero sabe que existe. Pandemia, de alguna manera, estamos trabajando con síntomas pospandémicos por doquier. Es decir, lamento que les tengo que hacer acordar esto porque la renegación se va a poner caprichosa por no querer saberlo, pero ustedes recordarán. Por ejemplo, las muertes de los seres queridos, las muertes de nuestros familiares, las muertes del lugar de donde hemos nacido. ¿Qué pasaba? Nosotros en la forma de poder despedir al cuerpo y al alma, tenemos rituales, tenemos ceremoniales. Por eso hay velorios o no hay velorios, los despedimos, los lloramos, le damos el último adiós, lo vemos, nos abrazamos con el resto de los familiares vienen, los amigos vienen, se despide. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? No podían entrar más de 2, en su momento no podían entrar más de 4. Es decir, no se podía generar todos los rituales y ceremoniales que son absolutamente necesarios para la despedida del ser amado. ¿Y qué pasa con los pacientes hoy? Tienen pesadillas, les retorna, sienten que los ven en todos lados, no están seguros de que murieron, porque no pudo haber una despedida del cuerpo, como se intenta siempre. La pandemia fue voraz en esto de no poder despedir al cuerpo del ser amado y al alma del ser amado, y poder llorarlo, hasta poder usar el humor recordándolo entre los grupos de familiares y amigos, y esto en cada religión de una manera distinta, pero todas atravesadas por no poder acompañar. Estos síntomas existen, y mucho, y generan depresión, y generan angustia, y generan fantasía de muerte, y generan la idea, y no me lo encontraré en la esquina. Es muy complejo, y hay que trabajarlo mucho. También con la otra cuestión, digamos, de la pandemia, que es muy compleja, ¿no? Déjame que te interrumpa en esto, porque me haces pensar, en el ritual de tocar el cuerpo, ¿no? Sí. El objeto, sí, ¿no? Afuera, aunque sea virtual, todo según Lacan, ¿no? Todo eso. Claro, porque esa desembestidura de objeto, y yo lo paso a introyectar para que viva conmigo en los recuerdos, para que siga siendo parte de mi marco. Si yo no tengo ese ritual, esa quita, ¿no?, de líbido, claro, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Sigue el objeto dando vuelta por ahí, y como vos dijiste, se me aparece. ¿Dónde está? A veces dicen que la ven a la abuela cruzando, he escuchado, la vi cruzando la calle, ¿no? O sea, como que no tuviste esa investidura, y sí, para vos en la psiquis, claro, es muy loco lo que haga, sigue dando vueltas. Y los pacientes dicen, yo siento que no se fue, porque yo no vi que se fue, yo no lo vi. Entonces es como que no se fue, si no tuvimos la posibilidad de estar, de acompañar, de ver con nuestros propios ojos. Yo digo que igual algo quedó dentro de lo que es el ámbito hospitalario en relación al acompañamiento y al tratamiento del paciente
en sus últimos días. Y yo lo viví hace muy poquito con el fallecimiento de mi papá, donde no se podía entrar más de 2. Y por ejemplo, yo lo conversaba la otra vez, hace muy poquito se fue mi papá, creo que todavía estoy haciendo ese proceso y te lo estoy contando. Yo le decía a Diego, la verdad es que la última persona que lo vio con los ojos abiertos fui yo, porque cuando mis hermanas, porque no nos dejaban entrar, y cuando mis hermanas entraron, ya estaba sedado mi papá. Claro. O sea, ya no estaba, ¿no? Pero digo, que esa sensación que te queda de que sigue siendo igual que en pandemia, no nos dejaban entrar, teníamos que pedir permisos especiales, éramos las hijas. O sea, digo, eso que todavía se sigue sosteniendo después de la pandemia, que antes no pasaba. Tal cual. Tal cual, es muy importante lo que decís, porque no se puede sustituir con un barbijo y distancia en un momento donde, como bien marcaste antes, hay que tocar el cuerpo, hay que despedirlo, hay que hablarle. Vieron estos mitos, ¿no? Que un médico te puede decir, ojo, con respeto a todos los médicos, te puede decir, mira, por más que le estés hablando no te va a escuchar. Y se acerca una vieja enfermera de repente cerca de la cama, te guiña el ojo y decirle, hablale que te escucha. Tal cual. Y nosotros preferimos hablarle, en realidad, con el deseo de que nos escuche. Y es absolutamente parte de esta despedida, de poder despedirse. Por eso fue una de las cuestiones evidentemente tan traumáticas en lo que refiere a la muerte del ser querido y no poder duelarlo, y hasta el día de hoy, como bien decís, todavía quedan estos resabios. Esto del tocar al cuerpo que vos bien marcás, yo en trabajos de TFI, que son los trabajos finales integradores, donde se habla un tanto de pandemia también, en quinto año también hay prácticas profesionales. Una de las propuestas que hablamos entre diferentes profesores es que en la pandemia el psicólogo de consultorio no está tan acostumbrado a entrar en terapia intensiva. Es como que está del otro lado, contiene a los familiares, pero sí sería bueno, a trabajar por supuesto, tener prácticas profesionales en hospitales en terapia intensiva, los futuros psicólogos. Porque ante cualquier cuestión similar, desmistificar que no se lo toca al cuerpo. En medicina se lo toca desde primer año. Uh-huh. Nosotros no los tocamos, trabajamos con la palabra, trabajamos con lo subjetivo. Puede haber un elemento de contención, un abrazo, algo del estilo, pero en pandemia nos hubiera venido muy bien psicólogos más preparados que fueron como voluntarios, hicieron lo que pudieron. Pero, como dijiste muy bien antes, debe haber un supervisor que enseñe, un coordinador que enseñe y seguir preparando. Esta es la función, nada es estático. En la enseñanza y en el rol del psicólogo, sobre todo es dinámico. Todo nos va atravesando. Por eso la pandemia también... Queda sí, para hacer también entonces algo de tercera edad, ¿no? Y acompañamiento. Totalmente. Acá en la Kennedy, estaba pensando en eso. No solo tercera edad, también, yo creo que esto te lo comentaba Claudio cuando estuvimos hablando por teléfono, también que esto que vos decías antes de abrir, ¿no? De empezar a abrir nosotros y empezar a tener protagonismo. Porque también hay situaciones que se dan en los hospitales, en las guardias, donde hay personas que llegan, que esto también lo hablábamos en el programa anterior, y llegan, no les dan un diagnóstico, no les dicen qué tienen, los mandan a la casa. A nosotros nos tocó vivir una situación con una paciente que llegó, que estaba en una crisis, en un ataque de llanto, porque no la atendían, le decían que no tenía nada, le hicieron un estudio, la mandaban a la casa esperando el estudio y le decían, si te sentís mal, volvé. Y la verdad que ella nos decía llorando, pero yo me siento mal, no me puedo ir sintiéndome mal. Y tampoco hay nadie que contenga esa situación. O sea, nosotros ese día como que nos encontramos ahí conteniendo esa situación, pero no hay nadie que esté dispuesto a decir, bueno, está pasando esto. Quizá realmente, orgánicamente no tenía nada, pero estaba en crisis. A lo mejor... ¿no? Estaba con mucha ansiedad, con mucha angustia, sí, y había que contener. Y esos son espacios que también
nosotros debemos ocupar. Ya debemos trabajar en eso, por eso también abrirnos y empezar a hacer escuchar las voces de los profesionales de la salud mental. Te hago una pregunta, Claudio. Un año después, año y medio de terminar la pandemia, que terminó largo, lo hicieron larguísimo aparte, ¿no? Sí. Se empezaron a ver que gente abandonaba carreras, que elegía otras carreras, que se mudaba al interior, que que quería cambiar de trabajo, que se divorciaba, ¿no? Y hoy ya pasaron 2 años y medio, 3, y en esta corrida que nos había vendido el sistema de estudiar, trabajar, comprarte la casa, el auto, uno corría en una vida y la verdad que no sabía bien cuál era su vida, dónde estaba yendo. Eso de habernos quedado casi 2 años encerrados, ¿a qué nos puede haber enfrentado? Y podemos, y todos lo recordamos, ¿no? De repente, una familia tipo, ¿con qué se encontraba? Perdonen que van a sonar como si fuera una cuestión casi condenatoria o de servicio penitenciario. Se vivía 7x24. 7 días, 24 horas, todos juntos, en 2 ambientes, con una sola computadora. ¿Y quién la usaba? El papá que tenía que trabajar, la mamá que tenía que trabajar, los nenes que tenían que hacer la tarea. Ese encierro fue verdaderamente complejo. Esto generó muchas rupturas de familia. Verdaderamente se veían las familias que estaban, bueno, quisiera llamarlo como bien constituidas en el aspecto de sostenerse todos ante esta adversidad, porque hay que estar 7x24. Nadie estaba acostumbrado a esto. Con una computadora, con los nenes corriendo, con ver cómo se hacía con la virtualidad, era todo como muy nuevo, y encima cualquier vecino era el enemigo portador del SARS. Entonces, no te me acerques y cuidado que el de la planta baja. Primero se aplaudía a los médicos, después se los puteaba o les incendiaba en la casa. Hemos tenido noticias como esta, todos a las 9 de la noche aplaudiendo, y después se viralizó más y era, no, este tipo estuvo en contacto. Todos eran enemigos. No los dejaban entrar a los edificios. Totalmente. Muchos dicen que era como la guerra. No, no era como la guerra. Para nada era como la guerra. En la guerra, si ustedes saben, parte más psicótica de la humanidad para mí, no se puede creer que hoy siguen habiendo guerras, y se sigue. Pero en la guerra, ¿por qué se usan uniformes? Por la lealtad de decir, esto es de un bando, esto es del otro bando. ¿Por qué está prohibido matar a alguien que está desarmado? Se lo tiene que tomar prisionero, porque si se lo mata desarmado, se le hace un tribunal de guerra. O sea, sabemos dónde está el enemigo. Con el COVID no. Desde cualquier lado el enemigo era todo, cualquiera. Exacto. Y encima con el estado de desborde, porque los trastornos de ansiedad eran muy grandes. Yo, tomando un concepto de Fisher-Piaget, digo, eran neurosis de tipo adaptativa. ¿Por qué? Porque estabas neurótico, pero te tenías que adaptar sí o sí, y eso te generaba unos trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, porque nunca nadie estuvo acostumbrado a todo esto. El tema de los bebés, nacen bebés en pandemia, son como llamados, nació en pandemia, porque las primeras caras que fue viendo después no eran caras con barbijo. O sea que toda la parte gestual no era muy incorporada por el bebé, por el peligro del contagio hacia el bebé, y eso también tiene un costo. Ojo, buen pronóstico, no se preocupen, pero esto existió. Lo mismo que existió de repente toda la gente que quedó sin trabajo, toda la gente que no pudo ser sostenida, digamos, tratar de armar dispositivos asistenciales y también alguna mala información, ¿no? Como ustedes recordarán, y con mucho respeto, los noticieros hablando todo el día de pandemia. No había un solo psicólogo. Exactamente. No había un solo psicólogo. Podía haber 2 locutores, podía haber un infectólogo, podía haber hasta un actor. Armaban 8 opinólogos
¿Cuándo los llamo opinólogos? Cuando tenían que opinar de psicología. Porque si van a hablar de la angustia, nosotros podemos hablar de la primera teoría de la angustia, de la segunda teoría de la angustia, cómo opera la angustia libremente flotante, cuáles son los primeros elementos que la angustia va a mostrar, qué es lo que pasa cuando uno tiene pesadillas. Todo eso lo vivimos estudiando desde el primer año. Y alegremente hablaban de la angustia como no, pero ante la angustia usted cocine. Claro. Entonces todo el mundo cocinaba y bueno, llega un momento que estás repodrido de hacer tortas o bizcochuelos. No es cocine. También la cuestión... Pan de masa madre. Pan de masa madre. Que en realidad, ya que hablas lacanianamente, es más buscar a la madre que otra cosa, ¿no? Porque la madre nos abandonó. Nos abandonó totalmente, si hablamos de la madre Estado, ¿no? Yo estoy escribiendo, bueno, mi tesis doctoral fue con Malvinas, que es falta de reconocimiento social y sintomatología en el veterano de guerra de Malvinas. ¿Qué es lo que yo planteo en la tesis doctoral, que por suerte fue aprobada? Con eso me doctoré. Trabajé con el Hospital de Veteranos de Guerra de Malvinas, les mando un saludo muy grande, Vilgrela Madrid, o el Capitán Bordeaux, o Vermolen, que era la investigadora, todo el equipo del hospital. Pero en Malvinas, cuando regresaron, volvieron a ver a su madre patria, que los aloje, que los contenga, que los mime. Y esta madre patria encarnada en la indiferencia, porque acá están los locos de la guerra, no lo tomemos para trabajar, y aparte venían realmente muy afectados diciendo, di mi vida por esto, y mirá, no me dan ni trabajo. Esa falta de reconocimiento social generó cuadros clínicos y cuadros psicopatológicos que hasta el día de hoy se vienen pagando. Por eso es tan importante que el veterano de guerra esté totalmente insertado en todos los ámbitos, contando, dando cátedra y dando lo que nosotros llamamos testimonio. El testimonio es un hecho psicológico. Exactamente. Wow. La verdad que se nos fue el tiempo, podríamos estar una hora más. Escucharlo a Claudio, te escucharíamos todo el día, Claudio. La verdad es que se nos fue el programa, nos queda un minuto de programa. Antes de que cierre la conductora del programa, primero quería agradecerte, aparte de contarnos todo lo que estudiamos en la Kennedy, no saben los nombres que tirás, todos estudiamos con Fisher y todas esas cosas, y qué lindo ponerlo en carne de que son personas igual que nosotros, que dejaron una marca y un trabajo en la psicología argentina y lo siguen haciendo, ¿no? Pero quiero puntualizar algo, más allá de lo que nos contaste, que esto de la policía, la verdad que tendríamos que hacer otro programa porque eso es... Bueno, y vamos a hacerlo cuando empiece, ¿no? Para claro, ver lo que pasa es que ahora Claudio ya el miércoles que viene no puede estar acá porque tiene que estar allá. Dentro de 2 meses San Isidro, está ¿no? citado. San Isidro. Si veo algún día que alguien me puede suplantar, me hago la escapada. Y parte para contarnos, cómo va yendo. No, pero aparte algo que me interesa que podamos ampliar es esto que vos estás trabajando de post-pandemia y los efectos hoy. Porque la verdad que es algo que nos preocupa también. Nosotros tenemos una institución y también nos preocupa esto, estamos como investigando todo el tiempo y vos estás como muy ávido con tanta información y siempre estás en la actualidad haciendo cosas. La verdad que este es un tema que da para un programa entero. Bueno, antes de despedirnos, que ya estamos pasados, te quería agradecer porque bajaste lo que es excesivamente difícil para la gente que no estudia esta carrera a la vida cotidiana, a lo que uno siente con la partida, con la pandemia, con el trabajo, con la ira. Podrías haber dado toda una cátedra muy profunda de psicología clínica, y todo lo contrario, lo hiciste muy simple para que todos nos sintamos reflejados, lo podamos comprender y veamos la importancia que tiene todas estas cosas que nos fuiste contando. Desde ahí, desde esa con esa hermosa humildad, nos has llenado de preguntas y nos has ayudado a pensar, y te decimos muchas gracias y ya te encontraremos. Muchas gracias, y con esa humildad de los grandes, que yo siempre digo, la grandeza está en esto, ¿no? En poder transmitir, en poder hablarle al otro con la simpleza para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, porque si no nos vamos por la rama profesional, mucho concepto, mucha teoría, y nadie nos entiende y no sirve de nada. Así que te agradecemos, Claudio, porque realmente yo seguiría todo el día. No, yo les agradezco a ustedes profundamente, y es una postura personal. La clínica, si no la podemos bajar a la realidad, no es clínica. Hay que bajarla a la realidad, hay que bajarla a lo cotidiano.
muy cómodo, les agradezco tanto el espacio y la calidez que han tenido conmigo. Y por supuesto que me comprometo apenas ustedes me convoquen a seguir trabajando algunos temas. Así que un saludo a todos y les agradezco por escucharme. Y dejen las preguntas para Claudio porque va a volver. Hasta la Bueno, semana que viene. nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.